El colectivo Seguridad Sin Guerra solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación audiencias públicas como parte de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y controversias contra la Ley de Seguridad Interior. Lo hicieron en un documento entregado a la Suprema Corte y dirigido a su presidente, el ministro Luis María Aguilar. El colectivo consideró que a 50 años hoy fue un día fundamental. De Tlatelolco no debieron permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Además, consideraron que el modelo militarizado de seguridad del país es incongruente con el discurso de pacificación del nuevo gobierno. Parte de lo que se dijo. En los últimos 12 años, cientos de miles de personas han muerto de forma violenta. Hay más de 250,000 desplazadas y más de 37,000 familias buscando a sus seres amados. Es fundamental para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe aquí en el estudio Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y el Ibero. Ernesto, qué gusto que andes por acá, ¿cómo estás? Javier, qué gusto saludarte. Y nos acompaña, bienvenido a México. Ahora sí, muy atento, Diego Luna anda por acá. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu programa y permitirme seguir atendiendo mis labores de padre. Casi te pasa como aquel periodista de la BBC cuando entra la niña como muy feliz atrás justamente, pero bueno, de verdad les agradezco estar acá. Yo creo que es momento de detenernos, es momento, después de un día, de semanas, digo que un día, semanas, meses, años tan complicados, me parece que la lucha de Seguridad Sin Guerra es una lucha digna y es una lucha que sirve justamente para lo que viene en el nuevo gobierno. Les pediría a manera de introducción, tal vez, Ernesto, dar un poco de contexto. ¿A qué se refieren con no a la Ley de Seguridad Interior y por qué quieren que haya discusiones públicas? Bueno, rápidamente, en diciembre pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior, después de que tanto voces nacionales como internacionales, incluyendo a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos en temas de seguridad de México y del extranjero, llamaron la atención para no aprobar esa ley. A pesar de eso, la ley se aprobó. Hoy tenemos una oportunidad, tenemos dos oportunidades grandes. Una, que la Corte, después de que ha sido hay un procedimiento muy complicado que no vamos a explicar ahorita porque es muy árido, pero la Corte puede decidir si la ley es constitucional o no. Punto. Así. Sí, y el presidente que se va, el presidente Peña, dijo no la voy a usar hasta que la Corte decida, y el presidente que viene dice no me voy a pronunciar hasta que la Corte decida. Eso coloca a la Corte en el centro, completamente en el centro de la historia en este momento. Si la Corte reconociera la constitucionalidad de la ley, se va a prolongar un modelo de seguridad que no funciona, con los militares habilitados con una nueva ley, con poderes para seguir adelante en un despliegue que lleva ya 2 sexenios, al menos 2 sexenios, con un despliegue intensivo que no solo no ha contenido la violencia, Javier, el Estado mexicano perdió el monopolio de la violencia, no lo tiene en este momento, tú lo estás reportando todos los días, pero además el Estado mexicano es cada vez más violento también. Claro. Entonces los costos de la inseguridad y la violencia solo suben, y tenemos enfrente la posibilidad de una ley que, si la Corte dice la reconozco como constitucional, no sabemos si vaya a haber camino de vuelta en este modelo de militarización y descomposición de las autoridades civiles. Diego Luna, ¿qué fueron a pedir el día de hoy? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Por qué tendríamos que en este momento decirle a los televidentes no podemos dar un paso atrás en el tema de la ley de Seguridad Sin Guerra? ¿Qué fueron a exigir? Pues mira, lo que se exigió, lo que se pide, además que me parece muy lógico, es que se escuchen a todas las voces, ¿no? El tema de seguridad y justicia en nuestro país amerita que la discusión se abra y que no se tomen decisiones, sino ir a todas las partes, ¿no? No se está exigiendo nada más allá de abrir la discusión. Y a mí me gustaría citar
una parte que además contiene la carta que se dejó hoy en la mañana, y que es una declaración que hace el propio ministro Luis María Aguilar Morales, a quien se dirige la carta, donde él dice que el 68 nos dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de las voces de los jóvenes, que jamás deben cerrarse los canales de comunicación, que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia, que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad, para la construcción de un México más incluyente, desde luego con ello, un México con más paz. Eso dijo, ¿no? Y solo apelando a esa declaración es que decimos, bueno, pues es momento justo de abrir el debate y de escuchar a todos los que tienen algo que decir. El presidente de la República, se me olvida el nombre porque ya lleva varios meses desaparecido. ¿Sí? Para ser claro, 2 meses desaparecido, pero sí, Enrique Peña Nieto decidió ignorar estas voces, ¿no? El Senado, los diputados decidieron ignorar estas voces y hoy apelamos a la conciencia del ministro a decir, es momento, antes de que tomen esta decisión, porque nos hacen pensar que la ley no importa, ¿no? Eso es lo que alguna vez dijo Andrés Manuel López Obrador, yo no la voy a aplicar, yo no voy a hacer uso de todas esas facultades que se le da al presidente. Pero eso dura 6 años y además tiene que ver con la voz y la palabra de una persona, ¿no? Y no hay nada más allá de las leyes, también lo hemos escuchado decir al presidente electo. Entonces, pues nada mejor que dejar una ley que no le permita ni a él ni a ningún otro presidente hacer un acto de autoritarismo, ¿no? Hoy hablaba y lo veía en todos los medios que decían no más al autoritarismo, ¿no? Y no solo lo dice él, sin embargo esta ley dice exactamente lo contrario, ¿no? Y entonces nos hace vivir en eso, en un México esquizofrénico, donde no sabemos realmente cuál es la postura de quienes nos gobiernan. Parece que cambia dependiendo al día y a las necesidades o a la reunión en la que están, pero un día dicen una cosa, otro día hablan de una Guardia Nacional, y a mí me preocupa muchísimo y creo que a todos los mexicanos debería preocuparnos porque pues los datos hablan ya de una tragedia humanitaria en nuestro país, ¿no? Lo ponías ahí, esa parte que leo de la carta, donde se habla de los desplazados, de las familias que están buscando a sus seres queridos, que son miles y miles, y las cicatrices que esta guerra está dejando, ¿no? Entonces urge que la ley impida que vuelva a haber cualquier atropello a los derechos humanos. Y una parte importante para lograr eso, pues es que los militares dejen las calles, ¿no? Y que la seguridad pública sea tarea de las policías y que se preparen las policías. Lo decía Denise hoy en el evento también. Las policías nunca estarán preparadas mientras el ejército esté allá afuera porque no habrá necesidad para ello, ¿no? Sí, entonces, es un tema, a ver, y sí me interesaría, Ernesto, ahí está el contexto, ahí está la trascendencia de lo que se está discutiendo hoy tan simbólico, el 2 de octubre, con esta frase que menciona Diego Luna del nunca más, o sea, del nunca más, como tatuaje 50 años después. ¿Cómo están los pensamientos dentro de la Corte? Yo sé que no tenemos esos poderes para saber qué pasa dentro de la Corte, pero ¿cómo podemos ir leyendo el acercamiento tal vez con ciertos ministros o posturas dentro de la Corte? Mira, no quiero especular sobre la posición de cada ministro o ministra porque, por supuesto que no tengo elementos, no tengo ni siquiera hipótesis de lo que cada uno puede en este momento estar pensando, pero tenemos una trayectoria preocupante en donde la Corte ha ido, digamos, marginándose a sí misma de lo que podría ser un control mucho más potente de los actos, de la constitucionalidad de los actos de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir? Que hemos llegado hasta acá con Fuerzas Armadas involucradas en violaciones graves a derechos humanos, porque hemos llegado hasta acá porque todos los controles están debilitados, incluyendo el de la propia Corte. Si la Corte hoy dijera no a esta ley, va a ser un evento histórico en términos de una posición autónoma,
estrictamente apegada a la Constitución por parte de la Corte y alejada de las presiones políticas que tienen que ver con la política criminal, la política de seguridad pública que ha dominado este país. No tengo yo muchas esperanzas a partir de una historia donde desde 1995 la Corte aceptó que las Fuerzas Armadas auxiliaran a la autoridad civil en estos temas. Pero al mismo tiempo tengo mucha esperanza con respecto a la oportunidad precisamente política que se abre con la llegada del nuevo gobierno, en donde probablemente las y los ministros pueden estar pensando que es un momento que permite, es un momento oportuno, no solamente porque la Constitución y la ley están conflictuados, sino porque políticamente hay una ventana de oportunidad para reconstruir el modelo de seguridad. Ojo, la Corte tiene que decir con base en criterios de constitucionalidad, punto. Y ahí parece muy claro, la ley está mal, la ley tiene problemas graves. Pero por otro lado, y esto nos confunde, Diego está tocando varias partes de lo que dice López Obrador. López Obrador nos ha confundido mucho porque nos dijo en campaña que no aceptaba la intervención militar. Y después nos dice que tal vez sí. Y después nos dice que está viendo cómo. Esto preocupa porque si él tuviera claridad de un modelo de seguridad democrático y de derechos humanos eficaz, legítimo, debería estar diciendo no a Fuerzas Armadas ya. Y ojo, Javier, aclaremos a la gente, Seguridad Sin Guerra no dice que las Fuerzas Armadas se vayan mañana a sus cuarteles. Ojo, lo hemos insistido interminablemente. No puede ser así. Lo que exigimos es un plan de retiro gradual, que por cierto lo ofreció Calderón y lo ofreció Peña Nieto. Entonces, va a haber, primero, reconocimiento de constitucionalidad de la ley, sí o no, y segundo, ¿qué va a hacer el próximo gobierno federal ante un modelo de militarización que ha puesto a las propias Fuerzas Armadas en un desgaste, en una erosión fuerte de su propia legitimidad, especialmente según algunos datos en el norte del país? Hablando de estas voces, del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, esto fue lo que dijo justamente este fin de semana en Tlatelolco hace unos días. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Aquí en esta plaza histórica, en esta plaza de las tres culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás al ejército para reprimir al pueblo de México. Vamos a crear una Guardia Civil a nivel nacional con el apoyo del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Vamos a unir estas corporaciones en una Guardia Civil. Bueno, decía, vamos a unir estas corporaciones en una Guardia Civil. Ernesto López Portillo, nada más. No entendemos. Hay que decirlo claramente. No conozco a ninguna de las personas que ha estudiado detenidamente este tema por décadas que tenga claro qué es lo que quiere decir el presidente electo. Hay versiones de que se dividirá el país en una suerte de cuadrantes en donde se combinará la operación civil y militar, lo cual nos preocupa muchísimo porque aún sin ley de seguridad interior, la militarización puede seguir avanzando. Ojo, puede ponerse un freno a la ley y mañana notificarnos el presidente electo que su decisión es que las Fuerzas Armadas siguen en estos temas. No solo eso, se distribuyen aún más en el territorio para hacer tareas que no les corresponden. Estamos en ese sentido alertas, preocupados y exigiendo, por supuesto que ese no es el camino, Javier. Las evidencias de las que habla Diego y de las que hablamos en la carta que entregamos tienen que llamar la atención al debate. Deberíamos colocar en el centro las evidencias. Las Fuerzas Armadas no son instrumento de contención y reducción de la violencia. No lo son. Las Fuerzas Armadas discuten que no es cierto que ellas provocan más violencia. Ok, vamos a poner eso en paréntesis.
lo que no puede discutir las Fuerzas Armadas y nadie puede discutir es que ninguno de los operativos ha reducido de manera sostenible la violencia en México. Esta política de seguridad es caduca, es autoritaria, es poco transparente, es ineficaz y es ilegítima. No hay nadie que pueda contradecir eso con las evidencias disponibles, Javier. Diego, lo decías en tu primera intervención, pero bueno, justamente me parece que tu vocería es muy importante porque te has convertido en ese receptáculo en redes, en eventos a los que vas, de gente que se te acerca y de gente que te puede decir, oye, qué bien lo haces en esta película, pero que de alguna manera te has convertido también en una voz muy importante para la denuncia social específicamente. ¿Qué te preocupa, Diego, de estos tiempos? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué has leído en redes sociales? ¿Cuál sería el siguiente paso como ciudadano? Como ciudadano específicamente, no como especialista en temas de seguridad, sino como un mexicano más que dice, me preocupa este país. Pues me preocupa la desinformación, la verdad, las pocas herramientas que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestra ciudadanía. ¿No? De repente leo mucho en Twitter esta cosa de tienes que venir aquí para ver, para poder opinar de lo que estás hablando, tienes que venir a ver las labores de los militares y la Marina aquí y para entender y yo pienso que bueno, no sé, me gustaría hablar de un documental que se llama Hasta los dientes, que yo le recomiendo a cualquiera que tenga dudas sobre cuáles son los riesgos de dejar estas labores de seguridad pública en manos de los militares en nuestro país. Es un caso terrible el de Javier y Jorge, dos estudiantes del TEC que fueron asesinados y que es un caso clarísimo del el desorden que hoy vivimos en nuestro país. Y simplemente creo que todos los ciudadanos tenemos hoy la responsabilidad de tener una postura, ¿no? Hoy no podemos sentarnos otros 6 años a ver qué deciden por nosotros. Ojalá este nivel de participación que se vivió en las elecciones no se apague por los siguientes 6 años. Ojalá los ciudadanos estemos presentes en la toma de todas las decisiones y estemos ahí para exigir una rendición de cuentas. En este tema a mí me parece que a quien hay que escuchar es a las víctimas, ¿no? Y cuando yo vi el documental Hasta los dientes, sentí eso, sentí que escuché a la familia de estas víctimas pidiendo a gritos que se repensara la estrategia de seguridad de nuestro país, ¿no? Son 12 años de una estrategia fallida, claramente. Esos números hablan, te digo, de una crisis humanitaria, una tragedia brutal que vive nuestro país. Hoy lo pensaba en la mañana que fuimos a entregar la carta y que llegué, además con todo la información que hubo sobre las marchas. Lo que se sembró fue el miedo. La plancha del Zócalo estaba vacía a las 9:30 de la mañana. Y la bandera media asta, ¿no? Y claro que la bandera tendría que estar a media asta hoy, pero ahí la deberían dejar, ¿no? Ahí la deberían dejar porque hoy no estamos recordando algo que sucedió en el pasado y que hoy ya no vivimos. Hoy estamos recordando que han sido 50 años de un caso que no tiene, al cual no le ha llegado la justicia. Y un país que no le ha entregado justicia a cientos de miles de familias que hoy la piden a gritos, ¿no? Entonces, pues yo no quiero que esto me toque a mí, básicamente. Me acuerdo de no las declaraciones, un comentario que me hizo una vez Javier Sicilia en un evento en el que estábamos de víctimas, donde me dijo, no te esperes a que sea tu familia, involúcrate hoy. ¿No? Y desde entonces ha sido un tema que me mueve, que me hace despertarme todos los días con la curiosidad de saber qué está pasando, porque tengo familia, porque he decidido que mi familia viva en este país conmigo, he decidido estar aquí y quiero vivir en un país donde me levante sin miedo a ser un número más
en esas estadísticas, ¿no? Entonces, pues eso, creo que eso es lo que me mueve y espero que eso les mueva a miles, si no millones, para que generemos la presión necesaria para eventualmente vivir en el país que nos merecemos todos y que nos prometen los políticos cada que les ponen un micrófono enfrente, ¿no? Bueno, pues vaya frase, no te esperes a que sea tu familia. Hace una semana justamente tuve la oportunidad de hablar con las abuelas de la Plaza de Mayo. Vinieron de Argentina a hablar con los padres de Ayotzinapa y decían, las abuelas de la Plaza de Mayo, este país no va a cambiar hasta que los desaparecidos, digamos que son nuestros desaparecidos, cuando los hagamos nuestros a todos. Les agradezco, Ernesto, de verdad, no sé si quieras comentar algo rápido a manera de conclusión. Bueno, en el 68 el ejército salió y regresó a los cuarteles en medio del escándalo. Ahorita tenemos 2 sexenios con los militares en la calle y la ley lo que puede hacer es dejarlos permanentemente en la calle. Toda esta gente que dice el 68, el 2 de octubre no se olvida, que tome conciencia, ojalá, que hoy las Fuerzas Armadas están todos los días afuera haciendo una función que no les compete y que eso está provocando un desgaste, riesgos y costos altísimos para las Fuerzas Armadas, para la democracia, para el país y para el proyecto de desarrollo que cualquiera pueda pensar si vamos a pensar en reducir la violencia en este país. Diego Luna, muchísimas gracias por estar esta noche por acá. De verdad, te lo agradecemos tu voz y agradecemos el esfuerzo. Gracias, Diego. Gracias a ti, saludos Ernesto. Hasta luego, Diego. Un abrazo, ahí estuvo Diego Luna. Ernesto López Portillo, gracias por estar Javier, esta muchas noche. gracias. De Buenas verdad, por noches. acá ya saben que tienen micrófonos abiertos siempre. Gracias, Javier. Para darle seguimiento al tema de seguridad sin guerra. Vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.